Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la miniserie ¿Qué es la historia de JavaScript? Les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Ya tenemos la increíble cantidad de 45 downloads en nuestro primer episodio. Bueno, 39 técnicamente, pero... ¿Right? Sí. Y eso sin mencionar la increíble cantidad de 5 seguidores en nuestro Twitter. Eso. We're getting there, bro. Gracias por seguirnos. Y por escucharnos sobre todo, porque esa es la idea de un podcast, ¿no? Es correcto, Ax. Vientos. Habiendo dado el update, queríamos también platicarles, pues, de qué iba la miniserie que estamos publicando como nuestros primeros episodios. Porque el primer episodio sí como que empieza muy abrupto y termina también así, como que qué pasó ahí. Entonces, para más o menos platicarles de qué se trata, bueno, pues ya dijimos, es la historia de JavaScript y lo que queremos es pues partirla, ¿no? En esos 3 episodios en los que platicamos pues diferentes partes de la línea del tiempo de la vida de JS. Entonces, en el primero que ya escucharon, esperamos... ahí platicamos pues desde el origen de cómo empieza JavaScript, cómo fue concebido, hasta el punto en el que nace jQuery, que ya también por ahí verán las show notes que parece como que atribuimos a Jesse James Garrett, pero en realidad fue John Resig el que creó la librería y bueno, que la mantuvo por muchísimo tiempo. Y bueno, pues ahí está, ahí termina ese episodio. ¿Va? Bien, entonces. En este episodio, que es la segunda parte de 3 de la miniserie, vamos a hablar desde ese surgimiento de jQuery hasta la época dorada de ECMAScript 5, pasando por uno de mis momentos favoritos en la historia del desarrollo, Ryan Dahl creando Node.js. Un poco de lo que vamos a ahondar es qué sucedió a los inicios de ECMAScript 5, por qué surgió el estándar, y para qué y cómo nos ha afectado al día de hoy como desarrolladores. Y sin más, los dejamos para que disfruten de la historia de JS. Venga. 2006-2007. jQuery era un bebé y lo usábamos únicamente para reemplazar el XML HTTP request. Pero aún así las armas que te daba setearon la base, yo creo, para todas las abstracciones que se generan con las librerías populares de hoy en día, ¿no? Angular, React, Vue, sí, de ese tipo. Yo también empecé a usarlo ya, ¿qué habrá sido? Como por 2009, yo creo. Nosotros usábamos PHP para el sistema, pero a alguien se le ocurrió decir, hey, ¿por qué no hacemos un poco de jQuery aquí? Había que tratar de implementar ese tipo de cosas, ¿no? Las interacciones, toda la parte de Ajax, que ahí fue también donde ya era un poco más común verlo, ¿no? Y pues ya para 2008 habíamos platicado antes de ES4 y alguien dijo, bueno, ok, creo que sí es demasiado. Son demasiados cambios y vamos básicamente a romper la web. No es algo que queremos hacer. Y además, no todos estaban en favor de ello, ¿no? No todas las empresas del comité, bueno, los representantes de las empresas que formaban el comité estaban de acuerdo con que esto fuera, pues así, que JavaScript se viera como lo que se planteaba en esa versión. Así que se abandona en favor de algo que se llamaba Harmony. Brendan Eich le puso este nombre como para volverlos a poner de acuerdo a todos, ¿no? Es decir, hay un set de características del lenguaje, un conjunto de características en las que sí podemos estar de acuerdo, porque no avanzamos con eso hacia adelante, ¿no? Hacia crear una versión que realmente se pueda implementar en los diferentes navegadores y que la gente pueda aprender a usar y toda la onda. Aquí es donde habías mencionado ActionScript y también pues fue creado, ¿no? Microsoft, Adobe dijeron, está bien, pero ES4 sí me gustaba bastante. Entonces, ¿por qué no hacemos esta cosa que será ActionScript? Y la vamos a utilizar en nuestra plataforma de Flash. Y la gente va a poder programar en ella. Y sí, definitivamente era pues bastante robusta en el sentido de todas las características que podías usar, ¿no? Y las cosas que podías hacer. La prueba está en que en ese tiempo fue también el boom de todos los Flash sites que... En lo personal a mí me atrajeron muchísimo más como que al desarrollo de esa parte de la experiencia de usuario, del front, de cosas que se mueven y que tienen colores padres, con transparencias y sombras y no sé qué tantas cosas padrísimas que había, ¿no? Pero eso pues era, digamos que solamente parte del
ecosistema de Flash. No podías hacer absolutamente nada de eso si estabas fuera de él. Sí, fuera del juego de Flash, ¿no? Todavía recuerdo aquel día. Recuerdo, creo que se lo estaba viendo en... No sé si fue YouTube. Lo estaba viendo en algo que no era YouTube incluso, ¿no? Seguramente. Cuando Steve Jobs dijo, o sea, que simplemente no vamos a soportar Flash. Necesitamos evolucionar, ¿no? Para que las experiencias empiecen a ser mejores. Yo estuve trabajando en ActionScript y creo que ese fue mi verdadero acercamiento a ECMAScript con amor, porque como les contaba antes, en Java por alguna extraña razón había una relación de odio, así como existe ahora entre cualquier lenguaje y PHP o COBOL. Okay. Entonces, en ese entonces los llaveros, que obviamente mis llaveros mentores, ¿no? Que también eran llaveros, tenían un odio a JavaScript. O sea, y a la gente que la hacía incluso, ¿no? Decíamos script kiddies, hasta yo les decía los script kiddies sin saber realmente lo que significaba en ese entonces, ¿no? O por qué. Pero ActionScript, cuando empiezo a usarlo fue porque me encantaban los videojuegos. Me encantan todavía al día de hoy, ¿no? Pero ActionScript era una forma muy divertida realmente y sencilla de hacer interacciones con usuarios, con animaciones, te da las herramientas para hacer juegos, para hacer cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que mi primer videojuego, obviamente súper chafa, Ajá. pero mi primero, lo hice en ActionScript y lo publiqué en Newgrounds. ¿Cómo se llama? Sí, creo que Newgrounds, ¿no? Ok. Ha de seguir ahí. Yo no me acuerdo de eso. Y no sé, yo creo que me tardé unos 8 meses en hacerlo. Oh. Creo que acababas en 5 minutos. Pero pues contaba una historia, ¿no? Y creo que fue con ese acercamiento que tuve a JavaScript, ActionScript, empecé a buscar cosas más cercanas a JavaScript, ¿no? Lo cual no logré hasta varios años después, pero... ActionScript realmente era muy robusto, ¿no? En ese entonces hacía contenido multimedia de entrenamiento para empresas. Sí. Y muchas veces nos tocaba ver ActionScript 2 y 3, ¿no? Que había saltos enormes. Sí. Y aún me sorprende mucho que ActionScript 3 se parece muchísimo, o tal vez debería decirlo al revés, al estándar de ECMAScript 6, del cual vamos a hablar en unos años. Unos años en esta historia, en este viaje por el tiempo. Pero sí. Sí, yo me acuerdo, yo no hice juegos, pero hicimos entre mi hermano y yo, él es mecatrónico y estábamos pues en la carrera todavía, él estaba hablando de un concepto que se llama, creo que son mecanismos de 4 barras, algo así. Ajá. Y la idea era como estudiar el comportamiento de los mecanismos, ¿no? Entonces, él tenía que crear unas tablitas que se iban llenando con diferentes mediciones que se iban haciendo. Uh-huh. Y podías cambiar tú los parámetros en, no sé, la longitud de las diferentes barras y la velocidad a la que querías que giraran y cosas por el estilo. La idea es que pues están conectadas, ¿no? Entre las 4, cada uno por un extremo. Y entonces pues ya hacen diferentes movimientos dependiendo de lo que decía de los parámetros. Entonces la idea fue crear algo pues interactivo que te permitiera hacer tus análisis ahí, ¿no? En las tablitas y todo. Entonces estuvo padre porque él se echó toda la lógica de llenar las tablas y yo me encargué de la animación ahí, que se movieran. Estuvo muy interesante, estuvo muy padre. Cool. A mí me gustó. Y también por ese tiempo yo usaba algo que era, digamos que más barato que Flash y se llamaba Swishmax. Y Swishmax utilizaba su propio scripting ahí, que era básicamente también algo que basado en ECMAScript y era SwishScript. Y pues básicamente era JavaScript ahora que lo veo como en retrospectiva. Y ahí fue donde yo también empecé como un poquito, ¿no? Con eso de los flash sites y todo, porque al final esa cosa te dejaba crear archivos SWF, pues que eran los mismos que leía el entorno de Flash, ¿no? Los navegadores. Buenos tiempos aquellos. Buenos tiempos muy locochones. Sí. Y justo despuésito de eso, bueno, todavía por esos tiempos, todavía nos saltemos de año. En esos tiempos se define nuestro destino. Y V8 sucede, ¿no? Aún en un estado muy primitivo, recuerdo que V8 tenía capacidades muy pesadas, ¿no? Obviamente en ese entonces no lo sabía. Pero yendo hacia atrás en los posts de Google, ¿no? En por qué lo crearon y cómo lo crearon.
Sí. Definitivamente desde entonces lo habían pensado, diseñado y planeado para hacer lo que es ahorita. Se me hace increíble. Es una pieza de diseño en la historia del software que debería servirnos de ejemplo siempre que planeamos proyectos, ¿no? Órale. Pero aunque no lo describen a detalle, obviamente no hacen toda la planeación, todos los trade-offs de lo que estuvieron revisando. Habla de cómo desde entonces la meta siempre fue la realidad que vivimos ahorita de microservicios, de un internet mucho más rápido y por ende mucho más viable para adquirir contenido, ¿no? Cualquier tipo de contenido. Sí. Y si tú ves la historia de VH, ¿no? No ha cambiado muchísimo realmente, ¿no? O sea, cambia su performance y cambia la manera en la que, por ejemplo, correrían varios procesos, múltiples procesos de forma más eficiente, pero el core del motor de V8 no ha cambiado muchísimo desde que se creó hace 12 años. Ah, qué interesante. Cuando... Sí, muy cañón. Sí, definitivamente fueron pues tiempos de cambio, tiempos de innovación, tiempos en los que la carrera por ser el navegador el más usado por la mayor parte de las personas en el mundo se retomó, ¿no? Ahora ya no eran Microsoft contra Netscape, ahora entraba Google Chrome a la competencia, y entonces eso hizo pues muchos cambios también. Sí, no, totalmente. Recuerdo que al principio todo de Google, hasta cuando sacaron su Gmail, ¿no? Su aplicación de Gmail, todo era al principio por invitación, ¿recuerdas? Ah, sí. Así como por canales de ICQ, y me acuerdo que mi hermano estaba muy orgulloso, así de, ¿a quién le voy a dar mis invitaciones? Super lame, ahora que lo pienso en retrospectiva, no es cierto. Pero... Te daban 5, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Pero... Fun times, man. Qué padres tiempos. Qué padre haber crecido con esos cambios. Pues por ahí, entonces, de ese tiempo, después de que ya apareció Chrome, ya había entrado con sus DevTools, que si no eran tan completas como las tenemos ahora, y podríamos hablar de eso después también, eran pues bastante atractivas, ¿no? Las DevTools de Firefox y de Chrome en ese punto estaban muy bien. Me acuerdo que sí hicieron un cambio en la experiencia de desarrollo. Pero estamos hablando de JavaScript, y entonces en el 2009 en el TC39, que es como la pequeña organización que estaba ahora sí dedicada específicamente a JavaScript, y en la que había diferentes representantes de diferentes empresas, dijeron, ok, ¿saben qué? Vamos a tomar estas características del lenguaje, vamos a crear este nuevo estándar y lo vamos a liberar. Tomaron lo que había quedado pendiente en el punto en el que alguien decidió empezar a crear ES4, ES4, dijeron, pero podríamos hacer más bien esto. Y a eso lo habían llamado ES 3.1, que para este momento, en el 2009, se retoma y entonces crean ES 5, ¿no? Entonces digamos que para entregar la tarea agarraron algo que habían hecho hace años y ahora sí lo liberaron. Entonces en este punto ya había strict mode, ese use strict que a veces vemos en los archivos de JavaScript, fue introducido en este punto. También soporte para JSON, que había sido creado por Douglas Crockford unos años antes. Este es un estándar que, si bien XML era pues lo suficiente para poder comunicar las aplicaciones con los servidores y así, este estándar también llegó a ser como pues ya muy importante, ¿no? Porque eran objetos muy parecidos a los objetos de JavaScript, con una ligera diferencia de sintaxis, pero que básicamente eran la misma cosa. Entonces ahora JavaScript los podía leer nativamente en este punto, 2009, y ahora iba a ser soportado el estándar como ES5, 5 diferentes navegadores, ¿no? Ya la oferta era más amplia, había más opciones para utilizar, ¿no? Para navegar tus páginas, pero además para desarrollar para ellas, lo cual llegó a ser un dolor en el cuello muy grande. Justo se iba a decir, había muchas más cosas que podían fallar al mismo tiempo. Sí. Son más cosas de que estar preocupado durante tus releases. Sí. Y creo que ese fue uno de los años más importantes
Digo todos, ¿verdad? Todos estos milestones de JavaScript. Sin esos no hubiera pasado lo que está pasando ahorita, pero ese año Ryan Dahl resulta una persona de interés en el mundo del desarrollo. Sí. Y crea realmente sin la intención de que se vuelva una plataforma usada mundialmente para aplicaciones web de alta intensidad. Crea Node.js, ¿no? Node.js súper bebé en ese entonces, con el principio de ser una respuesta, ¿no? a lo pesado y tardío y podríamos decir complicado, ¿no? Que eran los servicios web en ese entonces. No tanto las aplicaciones web del lado del cliente, sino los servicios web en ese entonces. Yo trabajaba en JavaScript, en Java, ES2, en E2, Enterprise Edition, perdón. Okay. Y realmente el hacer un servicio, visto en retrospectiva, era muy fácil para un developer de Java, ¿no? Porque en Java, cuando aprendes a hacer las 50 cosas que puedes hacer, las haces igual siempre, ¿no? Sí. Optimizando, obviamente, pero ya sabes que esa cosa se hace de esa forma siempre, ¿no? Y los servicios web, aunque había un par de formas de atacarlos, como decía un mentor, there are many ways to skin a cat. Sí. El principio era, a final de cuentas, complicado, ¿no? Porque no integrábamos normalmente con aplicaciones de Java, sino con mallas de COBOL, por ejemplo, e incluso alguna vez integramos con una aplicación que aún usaba Visual Basic 6, ¿no? Órale. Que de por sí no es tan raro, ¿no? Porque el Visual Basic 6 se soportó por muchísimo tiempo por Microsoft. Fue un entry point para muchos developers, yo creo. Pero no era sencillo, ¿sabes? O no era tan sencillo como lo es ahora, incluso en Java, ¿no? Y creo que el que ese tipo propusiera eso, el verdadero impacto estuvo en cómo revolucionó a los demás proveedores, ¿no? A las demás personas interesadas, como son Microsystems en ese entonces todavía, ¿no? O Microsoft mismo, a mejorar la oferta de su lenguaje, ¿no? Porque obviamente cuando estás ganando no te importa mejorar el entry point a tu lenguaje, ¿no? Pero cuando hay un nuevo competidor, you have to step up. Sí, habría que ver qué fue lo que sí atrajo a esos 10 desarrolladores que le entraron a Node. No sé cuántos hayan sido. ¿No? Pero, exactamente. Pero cómo mejorar esa experiencia también para ellos, ¿no? Así es. Y la calidad de vida del desarrollo de software, aunque antes era un concepto, ¿no? Yo creo que en ese momento, por la comunidad que se había formado, incluso lo he correlacionado muchas veces a jQuery, ¿no? jQuery formó la comunidad que a final de cuentas soportó Node.js, ¿no? Y todos los inventos que salieron de ello. La comunidad de Node.js, honestamente yo para ese entonces estaba ya metido en JavaScript, ¿no? Seguía siendo Java, pero ya me había aburrido un poco de hacer por Java. Aún lo hice muchos años después, ¿no? Pero me metí a ver a JavaScript justamente porque me había divertido tanto ActionScript back in the day, ¿no? Y cuando ese tipo suelta Node.js, al principio seguía muchos otros intentos de lo mismo. Por ejemplo, había una librería llamada Rhino, una plataforma llamada Rhino. De Sun. No sé si entonces ya era de Oracle, no estoy seguro. Tal vez sí. Que también buscaba servir JavaScript, o usar JavaScript del lado del servidor, ¿no? Para que pudieras escribir con JavaScript todo. Y de JavaScript lo transpilaba y eventualmente compilaba en archivos de Java, ¿no? Que digas, ok, puedo escribir Java con JavaScript. Ahora podemos escribir cualquier cosa con JavaScript, por cierto. Aquí es donde entra la ley de Atwood, ¿no? De Atwood Law, exactamente. Sí, Atwood Law. Cualquier cosa que pueda ser desarrollada en JavaScript eventualmente será desarrollada en JavaScript o algo así, parafraseando. Sí, más o menos así dice. Y sí, o sea, por más... A mí ya no me enoja, ¿no? Pero sí sé de muchas raíces en nuestras subculturas de software, del desarrollo de software,
que detestan JavaScript, ¿no? Sí. Y con justa razón muchas veces, ¿no? Todavía es un lenguaje creciendo. O sea, llevamos un rato hablando de esto, pero realmente son pocos años los que lleva JavaScript de evolución. Uh-huh. Bueno, el desarrollo de software en general. Pero bueno, continúa. Continuemos. Regresemos a nuestro viaje por el tiempo. En el 2010, sí, más o menos por la época donde se liberó Node, ya había una oferta de estas cosas raras que se llamaban las SPAs, ¿no? Single Page Applications, que básicamente estaban como fundamentadas en la idea de que podías hacer tus llamadas Ajax, que bueno, ya no era XML, pero que ya no se trataba de, por un lado, recargar la página completamente, y por otro, ya no eran solamente websites, ya no eran como cosas muy, muy sencillas, no sé cómo decirlo, pero ya se trataba de aplicaciones que incluso llegaban hasta el Enterprise. Ya tenías manera de conectar lo que sea que estuvieras viendo en tu navegador con una aplicación del lado del server, que estuviera hecha en Java o en PHP y pues más reciente, ¿no? En alguno de los frameworks que después se montaron sobre Node. Y para ese entonces pues empezó a surgir la necesidad de tener un framework ahora del lado del browser, del lado del navegador, para crear tus aplicaciones. Y aquí viene Backbone y viene, por ejemplo, AngularJS, que pues es algo que a mí me gustó muchísimo. Yo quedé prendido de él cuando lo vi la primera vez y dije, quiero aprender a hacer eso. Se ve muy interesante, se ve un poco más divertido y menos pesado, menos difícil de seguir que algo en jQuery, ¿no? Fíjate que yo siento que en estas épocas Backbone yo creo que fue el primer... Bueno, Backbone y un poco Ember, la primera librería que me jaló ya JavaScript, ¿no? En el trabajo que tenía yo pude decir, oigan, quiero hacer un proyecto de esto porque ahora sí ya le agarré la onda. ¿No? Sí. Pero sí. Y en ese entonces, no sé si recuerdas, no sé si pasaba igual en tu contexto, pero era tan nuevo eso que había una desconfianza enorme en JavaScript, ¿no? Un interés gigante, por supuesto, porque había empresas ya importantes apostándole, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Pero aún así, la desconfianza era increíblemente grande, ¿no? Y viniendo de Java, yo era parte de esa desconfianza, ¿no? Yo decía, ¿cómo aseguras una aplicación de JavaScript? ¿Cómo puedes asegurar algo? ¿Cómo puedes asegurarle a alguien que su dinero va a estar bien, que sus datos van a estar seguros, diciéndole que su plataforma está hecha en JavaScript, ¿no? Uh-huh. Y honestamente fue un viaje, sí fue un cierto trabajo el cambiar mi mindset incluso, ¿no? Uh-huh. Parecía, ok, pues es viable, ¿no? Se me hace súper extraño eso ahora que lo veo en retrospectiva, porque aún veo mucha gente odiando esa transición. Sigue viendo, claro. Con argumentos justos, pero también creo que la evolución de JavaScript le ha dado razones para ser como es justo ahora, ¿no? Sabiendo que sigue evolucionando, por supuesto. En fin, 2015, ya hace 5 años. Ya, ahora por si sí. no empezamos tan lejos nuestro viaje, pero 2015. Para hablar de ECMAScript 6, ES6, que así fue es. Toda la noticia, ¿no? Todo el mundo iba a estar hablando de esto durante un par de años todavía a partir de que salió, porque retomaba justamente muchas ideas que, si bien ya habían sido consideradas antes, no habían sido puestas en la mesa. Y ahora sí tenías promesas, arrow functions, destructuring, clases, y tenías distinción entre let y const, y un montoncísimo de otras cosas que hasta cursos completos estaban siendo liberados, ¿no? Entre ellos uno claro. muy recomendable de WestBus. Oh, sí. Chéquenlo. Es un parteaguas ese training. Sí, totalmente. La locura de todas las features nuevas del lenguaje se me hacía súper extraña en ese entonces porque incluso antes de 2015 había pláticas, ¿no? De, va a haber hay una nueva versión del estándar en desarrollo, ¿no? Sí. Y para las personas que ya estaban involucradas en eso y que estaban viendo aparte cómo día a día JavaScript cambiaba y tomaba mucho más del mercado, ¿no? Había muchas más cosas que se pedían en JavaScript que en Java. Era súper extraño y gracioso de ver.
tantos features en el lenguaje generaron, como dices, trainings, pero aparte meses o incluso me atrevo a decir años antes de que el estándar fuera adoptado por los navegadores principales, ¿no? Sí. Y por la gente. Es súper extraño. Sí, por la gente. Exactamente. Antes de que fuera adoptado, ni siquiera sabía si iba a pasar, ¿no? A veces yo hasta me preguntaba, ¿en serio va a venir? Es como Half-Life 3 o Portal 3. Pero sí, y hay features que incluso hoy en día todavía tengo que regresar a la documentación para decir, esto es esto, ¿no? Uh-huh. Realmente me dieron tantos cambios, tantos buenos cambios, y aún así siento que S6 es simplemente otra base, ¿no? Para que las siguientes iteraciones en el estándar lo hagan crecer hacia donde creo que iban con ES4. Para entonces implementar todo esto, como decíamos, no había un soporte uniforme entre los ahora ya mucho más de 5 navegadores. Era necesario de alguna forma permitir que los desarrolladores tuvieran una experiencia de desarrollo menos complicada, ¿no? Y eso se resolvió de cierta manera, o se atacó el issue con un transpiler, una especie de compilador especial, que lo que haces en él es tomar estas características, las escribes tú como si hubiera soporte nativo, y el transpilador se encarga de convertir todo esto a una sintaxis, a una versión de JavaScript que sí está definitivamente soportada por el navegador, ¿no? Esto vino como, digamos que derivado o heredado de algo que se podía usar antes, que era CoffeeScript, que también fue creado por el mismo monito que hizo Backbone y Underscore. Este CoffeeScript te permitía escribir una sintaxis un tanto distinta, pero que eventualmente se llegó a parecer bastante a ES6, ¿no? Eso es también como muy interesante de ver, que la gente pues ya lo tomó y ahora podías escribir ES6, transpilarlo o compilarlo a una versión un poco más antigua, y entonces ahora sí eso ya ponerlo en tu navegador, y esto creó un poco más de complejidad. Ya no era lo mismo hacer aplicaciones web, ahora necesitabas tus gulp y grunt y minificar y no sé qué tantas cosas se empezaron como a agregar de a poco, pero seguro, ¿no? Ya el proceso de crear una aplicación web del lado del cliente ya no era pues tan sencillo. Y ese fue el segundo episodio de nuestra miniserie de la historia de JavaScript. Les quiero recordar que tenemos una página en mytypeofradio.buzzsprout.com, donde pueden encontrar una lista de reproductores donde pueden escuchar My Type of Radio directamente. Y también pueden dejarnos reviews desde los clientes de podcast que utilicen que lo permitan, o utilizar Twitter, en donde nos encantaría leer de ustedes y saber qué más quieren escuchar, qué les ha gustado. Ya tenemos, acuérdense, algunos cuantos seguidores y vamos a tratar de hacer tweets más seguidos ahí, en esa cuenta. Pero bueno, por el momento sería todo. En el próximo episodio vamos a platicar a partir de que nace ES6 y todas las ventajas y todos los dolores de cabeza que nos trajo hasta pues los tiempos modernos donde estamos ahora y los frameworks que se usan un poquito y cosas del estilo, ¿no? Ojalá que les haya gustado el episodio que acaban de escuchar y quédense para el que viene. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en Twitter, @mytypeofradio, y nos escuchamos en la próxima.